Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. ¿Verdad? Un acuerdo, un pacto es entre dos personas, entre dos entidades. Nosotros, hermano, hemos recibido de parte de Dios también unas palabras que vamos a leer en unos segundos acerca de lo que Dios espera de nosotros. Generalmente nosotros esperamos, especialmente ahora que estamos iniciando el año 2021, estamos entrando a un nuevo año, estamos ante una nueva temporada, una nueva época, un nuevo tiempo de parte de Dios para con nosotros. Y generalmente, hermanos, nosotros lo que hacemos es esperar de Dios una serie de bendiciones, que se cumplan nuestros sueños, que se cumplan nuestros anhelos, que se cumplan nuestros deseos, que se cumplan nuestras metas. Y no sé si usted ya a la entrada del año usted ya hizo alguna resolución, tomó alguna resolución, ya hizo usted una lista de lo que usted quiere alcanzar en este nuevo año. Ojalá lo tenga, y si no, pues todavía puede hacerlo, todavía tiene tiempo. Quiero llevarlo a Deuteronomio capítulo 10 y vamos a leer los versículos el 12 y el 13. El tema de hoy, haciendo un compromiso con Dios. Repito el título de la palabra de esta oportunidad, haciendo un compromiso con Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Esta palabra inicialmente fue dada para Israel, el pueblo de Dios. Pero usted y yo somos ahora el pueblo de Dios. Amén. Vamos a leer entonces los versículos 12 y 13 que dicen así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. La palabra prosperidad aparece aquí al final de los dos versículos. ¿Quiénes quieren tener prosperidad en este nuevo año? ¿Sí? ¿No todos? ¿Quiénes quieren tener prosperidad en este año? Prosperidad en el área espiritual, emocional, física, material, matrimonial, familiar, en el trabajo, en los estudios, en todo lo que usted emprenda. Dios quiere que usted sea bendecido y sea prosperado. Amén. Entonces Dios hace un compromiso con usted y conmigo. El compromiso de Dios es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todas las promesas que hay en la palabra de Dios para usted y para mí, Él las va a cumplir en este nuevo año que el Señor nos está concediendo por su gracia y por su misericordia. En este nuevo año Dios concederá los deseos de tu corazón. Esa es la parte que le corresponde a Él. Pero como en todo pacto o compromiso, escuche bien, Él espera que nosotros nos comprometamos con Él y cumplamos lo que Él pide de nosotros. Ahora, basados en estos versículos, voy a extraer 3 peticiones que Dios hace hacia nosotros. ¿Qué pide Dios de ti? Dice aquí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Leámoslo por favor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora, ¿tendrá Dios derecho para pedirnos a nosotros algo? ¿Qué dice usted? Porque no puede ser que solo nosotros le pidamos a Él. Y generalmente así lo hacemos, ¿verdad? Pide y pide y pide y pide y no somos buenos para pedir. Pero también Dios tiene todo el derecho de pedirle a usted y también a mí algo.
Porque esa es la regla del compromiso, del pacto entre Dios y nosotros. Él promete bendecirnos, Él promete guardarnos, Él promete estar con nosotros todos los días, Él promete sanarnos, Él promete liberarnos, Él promete sacarnos en victoria de cualquier problema y cualquier dificultad. Pero Él también tiene todo el derecho de decir: pueblo, nueva unción, yo estoy para bendecirte en este nuevo año, pero tengo 3 cosas que pedirte y yo quiero que tú las cumplas durante este año. Así que lo que le pidió el Señor a Israel, lo está pidiendo a nosotros también en esta oportunidad. 3 cosas. Dios pide, en primer lugar, que nosotros le amemos a Él. En segundo lugar, ya lo voy a desarrollar. En segundo lugar, Dios pide de nosotros que le sirvamos. Y también Él pide que nosotros le obedezcamos. 3 cosas que Dios pide. Aquí está en estos versículos que yo le acabo de compartir. Vamos a desarrollar cada uno de estas peticiones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero, ¿qué pide Dios de ti? Dice que lo ames. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, nosotros los seres humanos somos muy fáciles de decir, de expresar amor hacia una persona. Sea el esposo, sea la esposa, sea papá, sea mamá, un hermano, una hermana, un amigo, en fin. Uno está siempre dispuesto a expresar que amamos a las personas. Pero muchas veces, hermano, lo decimos solamente de labio. Solamente decimos de labio: te amo, te quiero, te extraño, aquí todo lo demás. Pero esas palabras, te amo, muchas veces están lejos de la realidad de lo que realmente significa, valga la redundancia, de lo que significa amar a una persona. El Señor Jesucristo en su palabra, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo demostró? Dando a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, el amor de Dios no son palabras, son hechos. Dios dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios nos ama, pero no solamente lo dice: oh, yo te amo, pero ahí nada más quedó. De ninguna manera. Él dice: yo te amo y quiero lo mejor para ti, quiero salvarte, quiero liberarte. Entonces doy a mi Hijo Jesucristo. Entonces, si usted dice que ama a Dios, usted tiene que probarlo, que realmente le ama. ¿Dice amén la iglesia? Dice el Señor que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Usted ama a su familia? ¿Los que son casados aman a sus cónyuges? ¿Aman a sus hijos? Si aman a sus padres, ojalá, ¿verdad? No se olviden de ellos. Hermano, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar a Dios por encima de todo lo demás, incluyendo nuestra familia, nuestros amigos y compañeros. Entonces Dios dice que lo que pide de usted y de mí es que lo amemos, que esto significa que el Señor esté en el primer lugar en nuestro corazón. Amén. Que para usted no sea el primer lugar el trabajo, que para usted no sea en primer lugar la diversión, el entretenimiento u otras cosas. No, lo primero en su corazón y el mío debe estar el Dios Todopoderoso. Amén. En primer lugar, la Escritura dice en Marcos capítulo 12, vamos por favor ya a entrar a estas lecturas bíblicas que tenemos para hoy. Marcos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 30 que dice de esta manera. Cuando haya llegado ahí dice amén para que lo leamos todos juntos. Aleluya. Dice Marcos 12:30. Leamos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, aquí dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Habla del corazón, el alma, la mente y las fuerzas.
Ahora la pregunta es directamente a su corazón. ¿Usted está amando así como dice la Escritura? ¿Está amando a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón? Hermano, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Este es el principal mandamiento. Amén. Ahora, cuando Él dice con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, hermano, cuando habla en primer lugar del corazón, está hablando de la intención con que usted ama a Dios. La intención con que usted sigue a Dios. ¿Sabe por qué? En los evangelios se relata que en una oportunidad el Señor Jesucristo amonestó a las multitudes que lo seguían, porque no lo dejaban descansar, ahí iban detrás de él, pero él que conoce el corazón del ser humano, él sabía que no todos le seguían porque realmente lo amaban, porque realmente querían ser enseñados por la palabra, sino que la mayoría de gente que lo seguía porque le daba de comer. ¿No ha leído esa parte? Dice, ustedes me siguen porque les doy, iba a usar otra palabra, de comer. Mejor voy a usar la palabra bíblica. Porque les doy de comer, por eso es que me siguen. Y hermano, dentro del cuerpo de Cristo en el mundo entero, hay cristianos, aquí no vinieron esta noche, pero hermano, hay cristianos que buscan a Dios, que dicen que aman a Dios, pero solamente cuando tienen necesidad, entonces buscan a Dios. Cuando están en un problema, cuando están en una enfermedad, cuando están en una situación difícil, cuando el matrimonio está a punto de quebrarse, entonces buscan a Dios. Pero antes de eso, Dios no está en su programa. Dios no está en su mente. Y en el peor de los casos, algunos solamente reciben la bendición que Dios le da y ya no aparecen más. Ya no le alaban más a Dios. Se lo digo porque yo soy pastor. Ya tengo buenos años de servirle al Señor. Y en este recorrido de mi servicio al Señor, hermano, he visto de todo. En una oportunidad había una pareja de esposos jóvenes, creo que no llegaban ni a los 30. Tenían 8 años de estar casados y no podían tener familia. Entonces empezaron a pedirle al Señor que les concediera la bendición. No sé quién de los dos era el que era estéril. Creo que era la muchacha la que era estéril y no podían tener niños. Entonces ellos hicieron un compromiso con Dios, que si el Señor les daba un bebé, que ellos iban a ser fieles a Dios, que iban a buscar a Dios, que iban a servirle a Dios, que iban a dar testimonio a todo el mundo del poder y la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué pasó? En el transcurso del tiempo, hermano, el Señor usó a 3 siervos de Dios para darles palabra profética a ellos, incluyendo su servidor. Una hermana de la congregación y otro siervo de Dios que vino de afuera de la iglesia les dio palabra de que el Señor les iba a conceder la bendición de tener hijos. Y entonces, hermano, ellos estaban esperando el momento de que ella pudiera concebir, quedar embarazada y tener a ese bebé. Y hermano, para la gloria de Dios, el Señor hizo el milagro, quitó la esterilidad de la muchacha, quedó embarazada y hermano, 9 meses y todos felices. Oh, gloria a Dios, porque Dios respondió a la oración y ahora estos muchachos le van a servir al Señor con todo su corazón. Pero cuando ya el bebé nació, la muchacha y el muchacho no se aparecieron más en la iglesia. Y cuando entonces, ¿qué pasó? La llamada, ¿verdad? Del pastor. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho? No los hemos visto en la iglesia. Ay, pastor, es que hay mucho frío. Pobrecito el bebé. Pobrecito el bebé. No podemos ir porque pobrecito se nos puede resfriar. En ese tiempo no había coronavirus. Si no le hubieran echado la culpa al coronavirus. Hermano, y cuando llegaba el verano, hermano, ¿qué pasó ahora? Ahora es verano, véngase a la iglesia con su bebé. No, pastor, mucho calor. Pobre el bebé con el calor. Hermano, así hay mucha gente. Busca a Dios solamente en el momento de la necesidad.
Busca a Dios cuando están en aflicción. Buscan a Dios, hermano, cuando quieren un milagro en sus vidas, en su familia o en su matrimonio. Pero cuando Dios hace el milagro, no digo que sean todos, porque algunos sí cumplen lo que prometen. Pero lamentablemente esta pareja no lo hizo. Entonces, hermano, Dios dice que lo amemos de corazón. Es decir, cuando habla, dice de todo tu corazón, está diciendo que sea con sinceridad, con una buena intención, que debemos de amar al Señor. Busquemos en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10:37. Ahí mismo en Mateo, vamos al 10:37, para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Voy apenas por el área del corazón, falta el alma y faltan las fuerzas. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Mateo 10:37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces dice ¿qué pide Dios de ti, iglesia Nueva Unción hoy? Y aquellos que están, hermanos, por la televisión y por las redes sociales. ¿Qué pide Dios de su pueblo? Que lo amemos. Pero no solamente de palabra, sino de hecho. Amén. ¿Verdad? Que no seamos como esa parejita que le digo. Entonces dice aquí que si nosotros amamos más a nuestra familia, a nuestros parientes, que a Dios o que a nuestros amigos, hermano, entonces estamos mal. Porque la Biblia dice que Dios debe ser el primer lugar, ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y como dice aquí el Señor Jesucristo, porque es Jesús mismo hablando aquí, es mismo Jesús hablando el que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí cabe la experiencia de esa pareja que yo le acabo de comentar. Ellos amaban más al niño, cuando ellos debieron de haber usado ese testimonio para darle honra y gloria al Señor. ¿No lo cree usted? Ellos hicieron un compromiso, pero no lo cumplieron. En pocas palabras le voy a decir, hermano, el final de estos muchachos fue trágico. No voy a entrar en detalles, solamente le digo que fue muy mal el final de esta pareja. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Repita conmigo, Dios es fiel. Pero usted y yo también tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Y debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Eso significa sinceridad. Amén. Sinceridad con una buena intención. Dice el alma, con toda tu alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma hay emociones, hay pensamientos y hay voluntad. Santiago, en el capítulo 4, vamos a ir a este gran siervo de Dios que escribe la carta que lleva su nombre. Y Santiago dice en el capítulo 4 y versículo 4 que nosotros, hermanos, debemos de amar más a Dios que todo lo que hay en el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Leamos, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios, que se descuidan y aman más lo que hay en el mundo que amarle al Señor. ¿Dicen amén? Un silencio profundo. Pero ojalá que sea porque estamos recibiendo la palabra. Y luego dice, con todas tus fuerzas. Cuando dice con todas tus fuerzas, está diciendo que nosotros seamos diligentes, que seamos activos en la palabra del Señor, en la obra del Señor. Amén. Que no seamos como los cometas que aparecen allá cada 1000 años. Amén. No, que nosotros seamos diligentes en demostrarle amor al Señor, porque eso es lo que Él pide de nosotros.
Entonces, la primera cosa que Dios pide de usted y de mí es que lo amemos. ¿Estaría usted dispuesto voluntariamente? Porque esto no, aquí nadie puede ser obligado a nada. ¿Está usted dispuesto voluntariamente a decirle sinceramente a Dios: Señor, me comprometo a amarte? Hago un compromiso contigo, Señor, de que en este año te voy a demostrar con hechos que realmente te amo. Amén. ¿Dicen amén los hermanos? En una oportunidad, un miembro de mi familia muy cercano a mí me cuestionó mi ministerio hace muchos años, muy cerquita de mí, y me hizo la pregunta: ¿y por qué tomaste la decisión de entregarte al ministerio? Estabas mejor cuando estabas en el mundo, ganabas mucho dinero en tu profesión. Y tú, ¿quién te asegura que te va a ir bien? ¿Quién te asegura que vas a tener todo lo que necesitas? Y yo le dije a esa persona: mira, yo te entiendo, porque tú me lo estás diciendo con una mente natural. Y no te culpo y te perdono. Pero te voy a decir una cosa. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y no tengo ningún temor de entregarle mi vida al Señor a su servicio. Y tengo la certeza en mi corazón que si yo le sirvo al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, yo sé que Dios no me va a abandonar. Dios va a suplir todas mis necesidades. Dios me va a proveer todo lo que yo pueda necesitar. Así que lo siento mucho, pero no quiero lastimarte, no quiero ofenderte, pero una cosa sí te digo: yo sé por qué tomé la decisión de servirle al Señor, porque tengo la garantía de la palabra de que Dios es fiel en cuidar a aquellos que le aman y que le sirven. Y hasta aquí, hermano, más de 30 años para la gloria del Señor tengo de estar en el ministerio a tiempo completo. Más de 30 años de servirle al Señor, y hasta aquí vive Jehová de los ejércitos, que no me ha hecho falta absolutamente nada. Nada, nada, nada me ha hecho falta. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque, amados hermanos, cuando uno decide servirle al Señor, uno le está sirviendo al mejor patrón que pueda haber en el mundo. Yo sé que en la tierra hay buenos patrones, como hay malos, pero hay buenos también. Pero, hermano, ninguno le supera, ninguno le gana a nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Porque Él es el que sabe recompensar a todo aquel que le rinde su vida al servicio del Señor. Yo pude haber seguido ganando mucho dinero en lo que yo hacía, pero no me importaba, porque yo ya había entendido que Dios me estaba llamando para que yo le sirviera. Y durante todas estas décadas que tengo de servirle, nunca el Señor me ha dejado, nunca me ha abandonado, y a mi familia la ha bendecido grandemente, porque Dios es fiel. Amén. Entonces, hermano, yo creo que es una buena oportunidad para hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, en este nuevo año me comprometo a amarte. Amén. Si usted desea hacerlo ahí en su corazón, no tiene que decirlo en voz alta, hágalo para la gloria del Señor. Segundo, dice el Señor, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Dice que le sirvas. Que le sirvas. Tercera vez, que le sirvas. Amén. Que le sirvas. Pero que ese servicio sea hecho con diligencia. Que ese servicio sea hecho con amor. Que ese servicio al Señor sea voluntariamente. Que ese servicio al Señor sea hecho con diligencia. ¿Cuántos de aquí, le aseguro, hermano, que muchos de nosotros antes de conocer a Cristo éramos religiosos? Y es casi seguro que a más de alguno de los que estamos aquí veneraba a algún santo. Usted sabe, hermano, no, esto no es nada nuevo, nada ajeno.
Usted sabe que en nuestros países hay cuánta gente, amado hermano, que hace sacrificios humanos para agradar a un ídolo, a una imagen, a un santo. ¿Con qué devoción lo hacen? ¿Lo ha visto usted? Hasta por la televisión sale cuando aquellas personas, hasta con niños, hermano, de rodillas, hermano, y yendo un gran trecho, las rodillas rotas, las rodillas sangrando, el cuerpo cansado y todo. Y fíjese que en su ignorancia, pero lo están haciendo con diligencia, ¿sí o no? Ellos se comprometen que si ese personaje les hace un milagro, entre comillas, que el próximo año le van a ir a rendir culto. Y lo hacen. Usted lo ha visto. Hasta por la televisión sale. Son famosos esos eventos en el mes de diciembre. Entonces, hermanos, si esa gente que está adorando a ídolos, que se está postrando ante estatuas, que se está postrando ante esos personajes, hermano, que no son más que mentira del diablo, ¿cómo no le vamos a servir nosotros al Señor? Ellos son muy diligentes en hacer lo que hacen, aunque están equivocados, ciegos están, pero lo están haciendo con diligencia. Y cumplen lo que prometen, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo deberíamos de hacer nosotros que tenemos al verdadero Dios en nosotros? También debemos de hacerlo con diligencia. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, veamos lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 11. Aquí estamos hablando de la siguiente petición que Dios hace a usted y a mí, que es que le sirvamos. Romanos 12, 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Repitamos el versículo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aún, hermano, el servicio que pudiera parecer más insignificante en la obra del Señor, lo tenemos que hacer con diligencia. Lo tenemos que hacer, dice, fervientes en espíritu. Amén. Que no lo hagamos por compromiso, que no lo hagamos para que los demás nos vean, que no lo hagamos por otra intención, sino porque lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Qué es diligencia? Hermano, es no descuidarse, sino que, hermano, estar ahí activo, trabajando en la obra del Señor. Lo contrario a diligencia, ¿qué es? Lo opuesto a diligencia: negligencia, perezoso, haragán, flojo. ¿Qué más? Dejémoslo ahí. Hermano, diligencia. Dios quiere que usted, hermano, en la obra del Señor, en su vida espiritual, usted tiene que ser diligente con el Señor. Fíjese, hermano, que qué tristeza da cuando uno oye a ciertas personas que en determinados momentos de bendición y de emoción le hacen promesas a Dios. Le hacen promesas a Dios y dicen: Señor, yo voy a estar todos los días de culto en la iglesia, yo aquí, yo allá. Y hermano, en la primera oportunidad que tienen casa llena, no aparecen en la iglesia. No aparecen en la iglesia. Pero en un tiempo hicieron promesa pública de que en todo momento iban a estar sirviéndole al Señor, buscando a Dios, no faltar a un culto, a un servicio. Pero en la primera de cambio fallan en esa promesa. Entonces dice el Señor que nosotros debemos de servirle al Señor, activando en la obra del Señor. ¿Sabe que ahora, hermano, la escuela bíblica de la iglesia está creciendo?
Hermano, allá en el salón de niños, a veces las maestras no se dan abasto, porque hay a veces hasta 20, 24, 25 niños ahí. Y hacen falta maestros. Por si alguien de ustedes siente el llamado para ser un maestro de escuela bíblica, hay lugar para usted. Pero no solamente en esa área, en otras áreas, hermano, hay aquí un lugar para trabajar en la obra del Señor. Pero tenemos que hacerlo con diligencia. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos en la iglesia gente que sea intercesora. Gente que clame a Dios, amado hermano, por toda la iglesia y por la nación. Hermano, activando los dones y los talentos que Dios ha puesto en nosotros. Déjeme decirle que cada uno de los que están aquí sentaditos en la silla, cada uno de ustedes tiene más de un don, más de un talento. ¿Pero qué están haciendo con él? Hermano, Dios dice que activemos esos dones y esos talentos. Necesitamos maestros de escuela bíblica. Necesitamos diáconos que apoyen a nuestros diáconos actuales. Necesitamos músicos y cantores en la alabanza. Los necesitamos. Necesitamos personal en multimedia, o sea, en los medios de comunicación. Mis hermanos a veces se cansan también y necesitan ayuda. Hermano, hay mucho donde trabajar. Dice la palabra, ¿qué pide Dios de ti? Que le sirvas dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Porque para servirle a Dios, no solamente tienes que estar aquí detrás de este púlpito, agarrando un micrófono y predicando. No, no solamente eso. En muchas áreas del ministerio se puede servir a Él. ¿Cuántos dicen amén? Sirviéndole al Señor afuera. Le voy a dar un ejemplo. Acompáñeme a leer en Lucas capítulo 8. Vamos a leer el versículo 38 y el 39. Lucas 8, 38 y 39. Usted conoce el contexto de esto. No lo vamos a leer todo porque solamente me interesa leer estos dos versículos. Pero usted conoce esta historia. Usted conoce de quién se trata esto. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, ¿qué le dijo? Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Se trata, hermano, de aquel hombre endemoniado de Gadara. Amén. Usted conoce el contexto de la historia esta, ¿no? Pero Jesucristo llegó a su vida, lo liberó. Amén. Lo liberó. Ahora, este hombre, este endemoniado de Gadara, de ahí el nombre gadareno, porque la ciudad de donde era se llamaba Gadara. ¿Usted cree que este hombre era un desconocido? ¿Qué piensa usted? Usemos la lógica. ¿Era un hombre desconocido? No. Este hombre era bien conocido por toda la ciudad. Usted sabe que las malas noticias corren así de rápido, ¿no? Entonces, hermano, este hombre era conocido por toda la comunidad. Entonces todos se admiraban cuando lo vieron ya completamente cambiado, transformado, porque la palabra de Dios dice que ya estaba vestido y en su sano juicio. O sea que ya Dios lo había liberado, ya entonces hasta su manera de vestir y su actitud había cambiado totalmente porque el Señor lo había hecho libre. Y él tenía una intención de ir junto con los discípulos y seguir a Jesús. No estaba mal. Pero ¿qué le dijo Jesús? No, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, hermano, para servirle a Dios, no solamente le podemos servir aquí en la iglesia, también le debemos servir allá afuera. ¿Cuántos de aquí creen que tienen un testimonio que contar de la obra que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Sí? A ver, levante la mano el que de veras tiene un testimonio que contarle a alguien.
Todos tenemos un testimonio que contar. Porque ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿O usted siempre ha sido cristiano desde el vientre de su madre? La mayoría no. Y aún si así fuera, hay quienes han nacido, ¿verdad?, en una cuna cristiana, por decirlo de esa manera, pero en el correr de la vida se desvían y se apartan. Entonces Dios dice, Él pide que nosotros le amemos, pero también pide que le sirvamos. No solamente dentro de la congregación, sino allá afuera. Allá hay muchos tratados. Espero que esta noche usted pueda llevarse un buen grupo, una cantidad de tratados, para que en este año usted le diga al Señor: Señor, ayúdame, guíame, no sé cómo hacerlo, pero Espíritu Santo, te pido que me des la gracia, que me dé la sabiduría y me dé la palabra para yo poder entregar este tratado y ponerlo en la mano de un alma que está necesitada. Hay cientos de tratados ahí que usted puede llevar y compartirlo con las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en el cierre de este punto número 2, en donde Dios dice que le pide que nosotros le sirvamos, hay una declaración de compromiso que usted y yo debemos de imitar. Usted lo conoce también y lo voy a usar para el propósito de esta noche. Acompáñeme a leer en el libro de Josué, en el capítulo 24. Josué 24. Pregunto a usted mientras busca Josué 24. ¿Dios fue fiel con Josué? ¿Dios cumplió lo que le prometió a Josué? ¿Se recuerda la tarea que le encomendó el Señor a Josué? De introducir, ¿verdad?, al pueblo de Israel a la tierra prometida, cuando ya Moisés había muerto. Dios estuvo con Josué, le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, Josué era un varón que había experimentado la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Pero también él, en un momento dado, hermano, un momento muy crítico de la vida de él y del pueblo de Israel, hizo un compromiso público. Y está en Josué 24, 14 y 15, versículos 14 y 15. ¿Ya lo encontró para que lo leamos juntos? Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pregunto, ¿no es esa una declaración de compromiso? Repito, ¿será esa una declaración de compromiso? De un hombre que él había entendido que como varón era él el líder de la familia. Y debemos aprender de Josué, varones, porque nosotros los varones somos los líderes de nuestro matrimonio, los líderes de nuestra iglesia. No permitamos que sea la esposa la que tome la iniciativa para buscar a Dios, porque usted como varón y yo como varón somos los sacerdotes de nuestra familia, somos los líderes espirituales de nuestra familia. Y hermano, tenemos que ponernos, hermano, en la brecha y hacer un compromiso como lo hizo Josué. Una declaración de compromiso. Entonces hoy, hermano, en esta parte de la palabra de Dios, nosotros podríamos hacer una declaración antes, hermano, de contestar qué es lo que pide Dios de usted y de mí en este punto. Que le sirvamos. Que le sirvamos. En la obra del Señor hay mucho que hacer. Repito, en la obra del Señor hay mucho que hacer. Y ojalá que en el transcurso de los días oiga de ustedes que me digan: pastor, ¿en qué quiere que sirva en la iglesia?
Pastor, a mí me gustaría ser un maestro de escuela bíblica. Ok, pase el proceso. Pastor, me gustaría estar en el ministerio de la alabanza. Ok, pase el proceso. Porque aquí le damos oportunidad a todos. Pastor, yo quisiera hacer esto. Yo quisiera predicar la palabra del Señor. Ok, de acuerdo, no hay ningún problema. Pase el proceso. Déjese enseñar. Porque necesitamos, hermano, en la iglesia, hermanos y hermanas que se levanten también para predicar la palabra del Señor. Amén. Yo no tengo ningún problema en darle este púlpito y este micrófono a alguien que diga, yo quiero predicar. Pero por supuesto tiene que pasar el proceso. Entonces, hermano, aquí no le negamos la oportunidad a nadie. El que quiera, ya está mi hermana Evelyn de testigo. A nadie se le niega la oportunidad de servir. Necesitamos gente que se comprometa con Dios a servirle al Señor. Pregunto, ¿Dios ha sido fiel con usted? ¿Dios ha suplido sus necesidades? Ahora Dios le pide a usted que le sirva. Y ojalá que en esta hora usted y yo podamos hacer una declaración de compromiso con Dios. Señor, en esta parte tú me pides que yo te sirva. Hago como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. En muchos casos no hay un varón, pero sí está la mujer que puede tomar la posición y conducir a su familia hacia una vida espiritual maravillosa. Amén. La tercera cosa que pide Dios de usted y de mí es que le obedezcamos. Amén. Que le obedezcamos. Nosotros, hermanos, debemos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos dice. Y por alguna razón, hermano, tengo aquí en mis notas 3 cosas de las cuales nosotros debemos de obedecer al Señor. Hay mucho más, pero ahora tengo 3 cosas. Primero, resistir la tentación. Segundo, procurar la santificación. Y tercero, no satisfacer los deseos de la carne. Vamos una por una. Santiago capítulo 4 dice en el versículo 7. Santiago 4:7. Bendito sea el nombre del Señor. Dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Leamos otra vez. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someterse? ¿Qué es someterse? ¿Qué es someterse a Dios? Comprometerse, estar bajo su autoridad, estar bajo su protección, estar bajo las órdenes del Señor, significa someterse. Es decir, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Entonces, someterse a Dios, hermano, le da a usted la garantía de que aun cuando el enemigo venga en contra suya, dice que usted ya lo podrá resistir y el diablo va a huir. Pero si usted no se somete a la voluntad de Dios, sino que usted quiere hacer las cosas a su manera, entonces no espere que Dios lo defienda cuando el diablo lo ataque. Porque, hermano, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a la autoridad, porque esto se refiere a la autoridad. Si uno se somete a la autoridad, amado hermano del Señor, entonces el enemigo, por mucho que nos tiente, por mucho que quiera hacernos daño, no puede, porque estamos sujetos a alguien que es mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dicen amén los hermanos? Entonces debemos de obedecerle. Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? Y sé que Dios lo puso en mi mente y mi corazón. Porque no debería de suceder. Pero a estas alturas, en el mundo entero, hay muchos creyentes que juegan con el pecado. Que juegan con el pecado. Que tientan. Que dicen, no, yo soy capaz de llegar hasta cierto punto. Y yo de ahí me regreso porque yo tengo la fuerza de voluntad, dicen algunos. Yo dejo de tomar cuando yo quiera porque yo tengo fuerza de voluntad.
Hay quienes dicen, yo voy a dejar el cigarrillo, yo voy a dejar un pecado oculto cuando yo quiera, porque eso no me va a dominar a mí. Pero hermano, resulta que al final son dominados por ese vicio o por ese pecado. ¿Por qué? Porque tientan, porque juegan con el pecado. Usted puede ver a la luz de la Escritura hombres como Sansón. ¿Usted se recuerda que Sansón jugó con el pecado? ¿Para qué Dios le dio el Espíritu Santo a Sansón, sino para que él defendiera a Israel de sus enemigos? Esa fuerza extraordinaria que tenía Sansón era para pelear contra los enemigos de Israel. ¿Y para qué estaba usando la fuerza Sansón? Para el pecado. Hermano, la Biblia no esconde los errores y las fallas de sus siervos. ¿Por qué no lo esconde? Porque nos van a servir a nosotros de ejemplo para que no caigamos en lo mismo. A Sansón dice que antes de la experiencia con Dalila, si usted ha leído Jueces, Sansón dice que se metió con prostitutas, siendo un hombre consagrado para Dios, un hombre dedicado. Desde antes de que naciera, ya Sansón era dedicado, consagrado, santificado para Dios. Pero él se equivocó y pensó que esa fuerza extraordinaria era para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Y cuando llegó al punto de Dalila, ella le decía: Sansón, tú no me amas. Usted sabe cuando quieren seducir. Tú no me amas. Y dice: ¿por qué? Es que no me has declarado en dónde está el secreto de tu fuerza. Si me amaras, me lo dijeras. Usted sabe cómo juega el diablo. Es tremendo el diablo. Usa la lengua, pero tremendamente. ¿Y qué pasó? Si me atan con cuerdas verdes, seré como cualquier hombre. Pues lo ataron, lo amarraron. Ya cuando lo tenían amarrado, llegaron los filisteos. Y ella le dice: Sansón, los filisteos. Y la historia dice que rompía, ¿verdad?, las ataduras como que fuera paja. Dios todavía mostrándole su misericordia. Y no fue una vez, fueron varias veces. Pero en una de ellas, él pensó que también iba a salir liberado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que falló. Porque finalmente lo sedujo Dalila con sus encantos. Porque dice que estaba dormido sobre sus piernas cuando vino el trasquilador y le cortó el cabello a Sansón. Y cuando ella lo despierta y le dice: Sansón, los filisteos, ya él estaba pelón. Pero no solamente ya no tenía el cabello en su cabeza, sino que la Biblia dice que ya el Espíritu Santo se había apartado de él. ¿Por qué? Porque él jugó con el pecado. Dios puede perdonar una falta, pero el que persiste en el pecado, el Espíritu se aparta y entonces sufre las consecuencias. Sansón tuvo que sufrir las consecuencias, porque dice la Escritura que cuando los padres le decían: oh Sansón, por favor, no pongas tu mirada en esas incircuncisas filisteas, que no hay muchachas bonitas en Israel. No, pero el terco, él quería aquellas incircuncisas filisteas. Y en una oportunidad Sansón le dice a sus papás: no, es que allá hay una muchacha que agradó a mis ojos. ¿Y qué pasó al final con los ojos de Sansón? Se los sacaron los enemigos y sirvió de diversión para los demás. Miren que paró por jugar con el pecado. El cristiano debe tener cuidado y no creer que siempre se va a salir con la suya. Porque Sansón lo creyó y se equivocó. Porque llegó el momento en que Dios ya no estaba con él y, hermano, fue el más vil hombre en el mundo, expuesto a las garras del enemigo. Usted y yo debemos, hermanos, de tener mucho cuidado. Segundo, dice procurar la santificación. Ya vamos terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
Dice el versículo 1 en adelante, Primera de Tesalonicenses 4, 1 en adelante: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, que este año usted y yo nos consagremos más para el Señor. Amén. ¿Dice amén la iglesia? Y para finalizar, el último versículo, referente a no satisfacer los deseos de la carne. Todo está relacionado, pero lo vamos a cerrar con Gálatas capítulo 16. Y en Gálatas capítulo 16 vamos a leer allí, por favor, y con esto vamos a cerrar los versículos bíblicos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué pide Dios en esta parte? ¿Qué está pidiendo Dios de usted y de mí? Que le obedezcamos. Amén. Que podamos decir con toda libertad: Señor, hoy hago un compromiso de obediencia. Amén. Hoy hago un compromiso de obediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra del Señor? Amén. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.